Como esta media luna que vemos acá, esta cubre este pedazo acá así, y es como una media luna, y ese es el freno. Eso también funciona con corcho igual a este. Entonces él acciona, soltamos y frena. Por eso a veces el volante de la máquina es duro. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión tenemos este motor. Anteriormente lo que hicimos fue repararlo porque estaba quemado aquí la parte del cambio de voltaje. Este motor tiene la opción de cambio de voltaje de 110 a 220, pero este botón, que es igual a este, se quemó, se achicharró, se pegó ahí y hubo un corto con esto. Entonces simplemente lo que hicimos fue poner la directa y suspender el botón porque estaba ya totalmente quemado. Y vamos a aprovechar y vamos a conocer este motor. Vamos a hacerle una descripción al motor, vamos a conocerlo por dentro y vamos a explicar a ver cuáles son los posibles problemas que se le presentan a este motor, y pues de paso le hacemos una revisión general para entregarlo al día. Entonces vamos a soltar estos tornillos. Aquí abajo tiene otro. Son 3 tornillos. Regularmente vienen son tornillos de estrella que se sueltan. En este caso se sueltan los 3 y esta parte sale. Entonces vamos a quitar lo que llamamos el clutch. ¿Listo? Entonces bueno, ya esto anteriormente lo soplé, pero aún así, miren, le quedan todavía mugre, entonces toca soplarlos nuevamente. Entonces ahorita con el soplador le pegamos una sopladita a esto. Entonces aquí vemos, espérate, les muestro. Voy a mostrarles acá. Entonces tenemos el clutch, este es el disco del clutch, a lo que yo oprimo el pedal, que es la varilla que tenemos acá. Aquí en este lado tenemos la varilla y yo oprimo el pedal y esta palanca hace esto. Entonces, como podemos ver, este disco es el que se mueve. Miren. Entonces, al moverlo yo lo oprimo, este disco hace contacto con este otro y este sí está girando constantemente. Él sí gira todo el tiempo. Entonces, al estar girando y yo oprimo acá, este disco se junta con este y es lo que causa que este movimiento se transmita aquí a la polea. ¿Listo? Entonces ya aquí me va a empezar a girar de esta manera al mover aquí el disco. Miren. ¿Listo? Entonces a lo que yo suelto el pedal, él nuevamente retoma y se junta con esta parte que es el freno. ¿Cierto? Como esta media luna que vemos acá, esta cubre este pedazo acá así, y es como una media luna, y ese es el freno. Eso también funciona con corcho igual a este. Entonces él acciona, soltamos y frena. Por eso a veces el volante de la máquina es duro, porque ya permanece frenado. Entonces para soltarlo yo lo que hago es al pedal lo oprimo un poquito para que él suelte del freno y ya tenga acceso aquí a girarlo. Miren, entonces ya de esa manera. Entonces a veces este se desgasta, no es muy común, o sea, este corcho dura muchísimo, pero en ocasiones ya tiene demasiado desgaste y hay que cambiarlo. ¿Listo? Eso es de pronto lo único que se le hace a esto en este caso. Esto tiene también rodamientos, pero no es muy frecuente que se le cambien estos rodamientos, que son los que hacen que esto permanezca aquí girando. No es muy común, es los rodamientos que hay que cambiar realmente cuando la máquina empieza a recalentarse, el motor, perdón, empieza a recalentarse o a sonar muy duro. Son los rodamientos aquí del motor, que son 2. Uno que lo encontramos aquí, en este
costado, aquí detrás de este, y otro que lo encontramos aquí atrás. Esos son los dos rodamientos que regularmente se cambian. ¿Listo? Entonces, en este lado simplemente es lubricar. Vamos a lubricar estos puntos acá. Vamos a lubricar este punto, que es donde tiene el movimiento de la palanca. Y vamos a aplicarle una gotica de aceite aquí, en este costado, que es donde tiene acá el movimiento. De hecho está reseco y por eso tiene un chillidito ahí, que me imagino que a la hora de moverla ella va a suena. Entonces ahí donde se le aplica un poquito de aceite, y aquí por dentro. Aquí por dentro, que es donde empieza el eje, que termina aquí, es este mismo. ¿Listo? Entonces en ese lado, aquí se le aplica ese aceite acá, que ya lo vamos a hacer. Y acá, este regularmente también se desgasta, este corcho. Y es el que en ocasiones no chilla cuando empieza a arrancar, que empieza y hace como un chillido. Y también cuando ya tiene mucho desgaste este corcho, este empaque, entonces ya empieza, toca, cuando hay que oprimir mucho para que él se mueva, para que él arranque y nos haga mover el clutch. Entonces esto es lo que hay que cambiar en ocasiones, simplemente soltar estos 4 tornillos, quite y ponga. Tiene que ser igual, eso lo venden simplemente para quitar y poner. Entonces en caso de que lo necesiten también y revisen y esté desgastado, entonces ya saben, simplemente es cambiar. ¿Listo? Ok. Aquí pues ya el mantenimiento que se le hace es de limpieza y el cambio de los rodamientos en el caso de que los necesite, pero en este caso no los necesita. El motor está bueno. El único problema que tenía era el corto que había causado dañándose aquí el switch del cambio de voltaje. ¿Listo? Aquí adentro vemos el rodamiento, pero no sale por acá, sino que sale por acá, por este lado. Hay que soltar. Vamos a ver si de pronto puedo hacer ese montaje con otro motor. Hay que soltar 3 tornillos que tenemos aquí adentro. No sé si los logren ver. Aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces salen esos 3 tornillos y sale toda esta pieza. Sale todo y sale el eje desde la parte de atrás. Desde la parte de atrás sale todo esto. Sale con el rodamiento del que tiene aquí en la punta. Sale ese rodamiento. Esto hay que quitarlo. Hay que soltar esta tuerca. Sale esto y aquí detrás encontramos el rodamiento. Y salen esos 2 rodamientos para cambio, que regularmente son los que cambian cuando el motor está haciendo mucho ruido. Listo, entonces nada, aprovecho y le hago un mantenimiento a esto y lo armamos para entregarlo full y le hacemos una limpieza, una soplada. Entonces vamos a aplicar el aceite en las partes móviles y vamos a empezar a mover para que ella penetre bien en cada lugar. Vamos a aplicarle aquí también.
Debe quedar suavecito. Y aquí vamos a soltarle a esto. Bueno, esto, aunque esto lo graduamos allá cuando el motor esté puesto, y pues con la operaria ya dependiendo pues la fuerza que le tenga que hacer, y pues la operaria también pues al gusto de la operaria, dejarle el pedal, porque este resorte lo que le da es la fuerza a esta palanca para que cuando mueva el pedal se accione más suave, aunque hay personas que les gusta que le quede con más fuerza el pedal. Bueno, si es cuestión de acomodárselo a la persona que lo vaya a trabajar. Listo, entonces nada, ahí simplemente es el mantenimiento que se le hace a esta parte. La idea es que el aceite penetre bien y no vayamos a tener desgastes, que esto es lo que nos evita, que haya desgastes, porque este es el movimiento que se le hace todo el tiempo al motor en la máquina ya puesto. Entonces este es el movimiento constante que se le hace. Entonces pues desde que quede bien lubricado ya no va a tener problema. ¿Listo? Esto es, ya limpiamos todos los excesos y limpiamos todo esto que ya es. Esta ya la parte eléctrica, ya no se le puede lubricar ni esta parte, ya esto es el movimiento lo genera o lo facilita son los rodamientos. Entonces si tenemos problemas ahí con el giro o lo que sea, lo que debemos hacer es cambiar los rodamientos. El resto ya queda perfecto. Vamos a hacerle una limpieza exterior ya con un desengrasante y listo, queda nuestro motor armado. Entonces lo que vamos a hacer es armarlo, vamos a dejarlo armado para que simplemente sea hacerle la limpieza exterior. Listo, entonces vamos a armarlo. Entonces debemos cazarlo acá. De igual manera esto también se ubica o se puede graduar allá en la máquina, porque a veces los muebles donde va a ir puesto no tiene suficiente espacio, de pronto la varilla que se le vaya a poner se estrelle con algo. Entonces lo que se hace es de pronto antes de instalarlo soltar un poquito los tornillos para poder girar esto de esta manera y ubicarlo dependiendo la ubicación aquí de la varilla. Listo, pero eso ya es allá en el mueble cuando se vaya a instalar. Entonces aquí ponemos nuestros tornillos para que nos sujeten aquí. Listo, igual yo los dejo ajustados y a la hora de instalarlos los suelto un poquito y ya ubico esto, la palanca donde va a quedar. Y listo, simplemente es hacerle la limpieza exterior. Vamos a limpiar el sobrante del aceite que se le aplicó y listo. Recuerden darle like al video si les gustó, no olviden suscribirse ahí al canal. Por aquí en este lado encuentran el de suscribirse al canal y nada, estamos muy pendientes de sus comentarios. Dios los bendiga. Recuerda que lo puedes hacer tú mismo.